Bueno, voy a compartir. Quise usar unas diapositivas en esta ocasión. Que voy a estar compartiendo unas diapositivas para el tema de hoy. Y los temas que estamos escogiendo son temas que son vamos a decirlo, estoy tratando de ir desde lo más básico, de lo más elemental. Ahí nada más confírmenme que sí están viendo lo que estoy Bien, compartiendo en la presentación. Dice Dios y su palabra. sí, Perfecto. dio su palabra. Ok, excelente. Entonces, la semana pasada vimos, y de hecho comenzaré con un como tantito resumen. La semana pasada veíamos qué es lo que hace que Dios sea Dios, ¿verdad? Es un elemento interesante. Hay una pregunta filosófica que nos deberemos de cuestionar muchas veces como creyentes. No conocemos mucho acerca de nuestra fe o a veces no sabemos defender nuestra fe. Y el apóstol Pedro dice en su carta que a los que nos pidan cuentas de nuestra fe debemos de estar listos para presentar una buena defensa de ella. ¿Qué significa esto? Pues conocer de qué se trata, ¿verdad? Mi pastor tiene otro dicho que a mí me gusta mucho y él dice, cuando vayan a la iglesia, no dejen su cerebro afuera, métanse con él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no se ofende si tú cuestionas, Dios no se ofende si tú preguntas. De hecho, es parte de una dinámica en la que nosotros le podemos preguntar. La oración es hablar con Dios y dentro de esta hablar con Dios es preguntar cosas y va a haber muchas cosas que Dios nos va a responder. Hay algunas cosas que quedan en misterios y hay algunas cosas que entran en su soberanía que nunca vamos a entender el por qué. Pero muchísimas cosas yo creo que son más las que él se, eh, se gusta en respondernos y en revelarnos. Hay un versículo que dice, la gloria de Dios es ocultar un asunto y la gloria de los reyes es buscarlo, ¿verdad? Y también nos dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Entonces vemos que Dios siempre con el hombre ha tenido esta dinámica como de provocarnos a buscar que hay algo más para responder él precisamente que está esto algo más. Entonces, en un breve resumen que vamos a ir viendo, veíamos la semana pasada, como te digo, ¿por qué Dios es Dios? Y yo escribí aquí, Dios para ser Dios tiene que tener poder para ejercer y manipular las leyes de nuestro universo partiendo de haberlas creado y sostenerlas y no ser afectado por ellas. Es decir, Dios está por fuera de la creación. ¿Okay? Dios no está sometido a tiempo, a espacio, a ninguna ley y regla que nosotros conocemos, porque Él está por fuera de ella y Él las creó. Veíamos que cuando en Génesis 1 dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo luego Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a la par veíamos Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y nada de lo que ha sido hecho fuera de él ha sido hecho, sino que todo lo que ha sido hecho por medio de él fue hecho. Y veíamos cómo partíamos de este punto. Hay un principio y cuando el principio empieza, valga la redundancia, Dios ya está ahí. Dios no tiene principio ni tiene final. Él está antes que el principio. Y Él empieza a crear todas estas cosas. Y eso le da este carácter de ser Dios, de poder estar como un agente externo manipulando y creando todo. Por eso Dios puede hacer milagros. ¿Qué son los milagros? Una forma muy sencilla de entenderlas son alteraciones en los cursos normales de la naturaleza. Eso es un milagro de una forma más sencilla expresada, ¿sí? Dios viene y Dios cuando Él quiere, Él puede hacer que el sol se detenga un día, como en la batalla de José, ¿verdad? Contra los habitantes de la tierra prometida. Dios puede hacer que
una virgen dé a luz, Dios puede hacer que las aguas amargas sean sanitizadas, ¿verdad? Él puede multiplicar los alimentos, etc., etc., tantas cosas que vemos en la palabra, ¿verdad? Y no es más que la intervención de un Dios que tiene control sobre toda su creación, manipulando a voluntad, porque Él puede hacerlo, porque precisamente por eso es Dios, todas las cosas a favor, en este caso, de la creación, de que venimos siendo, pues, nosotros en parte. Ahora, Dios es creador del universo, y aquí hay una cita que me gusta mucho, y dice, se necesita más fe, o sea, creer ciegamente, para creer que el universo se hizo a sí mismo. Una de las postulaciones de la ciencia es que lo que vemos se produjo de la nada. De repente apareció la vida, de repente apareció la materia, de repente, tras una gran explosión, ¿verdad? Que muchos denominan el Big Bang, apareció el orden y apareció el universo tan perfecto como lo vemos. Yo necesito tener más fe para creer eso que para creer que hay un creador que está detrás de ella organizándolo todo. ¿Verdad? La respuesta de un creador en la ciencia es aceptada. Hay una rama de la ciencia que es la ciencia creacionista, que es la ciencia que se apoya en Dios creando las cosas, o también la ciencia teísta, que aunque no creen en Jesús como nosotros creemos, sí creen que hay un teos, que hay un Dios creando las cosas, y le llaman a esto el principio de causalidad, es decir, todo lo que ocurre tiene una causa y un efecto y algo detrás. Y cuando te vas hacia atrás a lo infinito y llegas al origen de las cosas, esa causa es Dios. El Big Bang lo podemos entender perfectamente a través de Génesis capítulo 1, ¿verdad? Como cuando Dios dijo hágase la luz y fue hecha. Después vemos que todo diseño forzosamente tiene un diseñador, ¿verdad? No existe algo que salga de la nada. Si tú tienes un libro, ¿verdad? Por ahí en tus manos y lo empiezas a hojear, vas a ver que la tapa tiene un diseño, la organización de las hojas tiene un diseño, lo que está escrito tiene una forma pensante de estar expresada, y hay alguien detrás de eso. Sería tonto creer que tú te encuentras un libro, el libro, no sé, el de Baldor, que tanto nos atormentaba en la preparatoria, ¿verdad? De las matemáticas, que te topas este libro y dices, este libro de la nada fue creado. Este libro fue la unión de dos sustancias extrañas que chocaron entre sí y apareció como tal. Lo mismo es cuando nosotros creemos que el ser humano tan perfecto como es, con un diseño tan perfecto como es, ¿verdad? Su diseño biológico, celular, químico, todos los elementos que están involucrados en el cuerpo humano, todas las funciones que están en el cuerpo humano al mismo tiempo, funcionando y dependiendo unas de otras, pues hay un diseñador, hay un creador detrás de esto. Cuando se descubrió el genoma humano, ¿verdad? Que es lo que estoy tratando de ilustrar aquí con esta figura de la clásica figura del ADN, a lo que se llegó a la conclusión es que el genoma humano es tan extenso y es tan perfecto que no pudo haber sido una casualidad, ¿verdad? Vemos el universo mismo en una hermosura, en una plenitud, galaxias funcionando, sistemas solares enteros funcionando. Y para ver todo esto tenemos que apoyarnos y saber que hay un creador, ¿verdad? Y bueno, vemos la vida, como la misma palabra describe procesos aún como el embarazo. Cuando dice, desde el vientre fui formado, ¿verdad? Tú me formaste en el vientre de mi madre. Y vemos muchos pensamientos. La semana pasada les hablaba de cómo la palabra dice también de la tierra. Dice, tú sostienes la redondez de la tierra y la pendes de la nada. Eso está en Isaías. Muchísimos, muchísimos, cientos años antes que llegáramos a tener el acuerdo de que la tierra era redonda, después de pensar que era plana y todo este asunto, en la misma palabra está, ¿verdad? En la misma palabra están tantos misterios. Y este versículo que vemos aquí me gustó mucho. Dice, aquí Dios es grande
y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Esto está en Job 36, 26. Ahí en vez de un signo de interrogación deben ir 2 puntos, pero bueno, ahí fue un type. ¿Y qué significa esto? Bueno, primero entender quién escribió esto un poquito. Job es el libro más antiguo de la Biblia, cronológicamente hablando. Nosotros cuando abrimos la Biblia tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero el libro de Job está situado a la par históricamente, más o menos, de Génesis, en cierto punto. De hecho, Génesis lo escribe Moisés. Génesis lo escribe Moisés como junto a todo el Pentateuco por revelación de Dios. Dios le dijo todo lo que había pasado previamente, se lo mostró y se lo reveló. Y en Génesis vemos que uno de los personajes principales del libro es Abraham, que es con quien comienza todo este trayecto de formar al pueblo de Israel. Algún día tendremos un estudio cronológico de cómo vemos desde Abraham hasta Jesús, es muy interesante. Pero Job está en ese tiempo, es el tiempo de los patriarcas. Y yo creo que todos hemos oído de Job, aunque no vayamos a la iglesia, es una de las historias más populares de la Biblia, de un hombre que teniéndolo todo, Satanás viene, estorba su vida, lo pierde todo y no niega su fe, sino que se mantiene firme en medio de la dificultad y luego Dios le recompensa, ¿verdad? Pero el libro de Job es un libro más profundo que esa historia. El libro de Job trata precisamente de el hombre queriendo entender a Dios y el hombre cuestionando por qué Dios hace lo que hace. Cuando Job se encuentra en la calamidad, Job tiene varios amigos que vienen y le dicen, algunos le dicen, lo que pasa es que tú seguramente cometiste algún pecado, tienes algún pecado oculto por ahí, algo que desagradó a Dios, y esta es la consecuencia. Y alguien por allá viene y le dice, no, lo que pasa es que seguramente Dios te quiere enseñar algo en medio de esto. Y todos tenían buenas intenciones, pero todos estaban tratando de justificar la soberanía de Dios por medio del entendimiento humano. Job mismo llega a un punto donde estalla, donde no niega su fe, sino que quiere entender y empieza a cuestionar a Dios y empieza a preguntarse cosas. Y en ese llega un punto en ese discurso donde Dios le contesta a Job. Dios le dice a Job, ya hablaste tú, ahora yo voy a hablar y tú me vas a responder. Y lo empieza a llevar a un punto donde Job termina reconociendo que su conocimiento es limitado y que Dios es inmenso. Y escribe este punto, Dios es grande y nosotros no le conocemos. No se puede seguir la huella de sus años. Es decir, no puedes tú ver quién está detrás de Dios. Si tú y yo seguimos la huella de nuestros años, lo pudiéramos hacer. Podemos hacer un esquema de quiénes son nuestros padres y después de nuestros padres quiénes son nuestros abuelos y vamos armando un árbol genealógico. Y si tuviéramos la capacidad, ¿verdad?, de hacerlo correctamente, de tener toda la evidencia, llegaría a un punto donde llegaríamos al origen de todo, llegaríamos a Adán y a Eva en esta eterna línea y pues ahí ya no tendríamos para atrás porque ahí fue el inicio. Pero con Dios no tienes ni siquiera el segundo grado, ¿verdad? Porque Él siempre ha estado ahí. Ahora, esta afirmación, nosotros no le conocemos, es la afirmación por parte de Dios, por parte de Job, ante un Dios que Él mismo reconoce que no lo conoce, sin embargo no dice que nosotros no le podemos llegar a conocer. Él está reconociendo que en ese punto de su vida, Él no le conoce. Sin embargo, lo interesante es que Dios se quiere dar a conocer a nosotros. Dice la palabra que el conocimiento del Señor está disponible para nosotros por medio del temor de Dios, por medio de la búsqueda de Dios. Dios se quiere dar a conocer que cuando viene Jesús, parte esencial de su tarea es dar a conocer el corazón del Padre, que era el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, pero que estaba hasta cierto punto, pues, no conocido, ¿verdad? Viene a mostrarles una bondad, viene a mostrarles una gracia, viene a mostrarles una misericordia, un deseo por comunión. Establece Jesús esta figura de el Padre de Dios. Nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre, ya que en el Antiguo Testamento la figura del Padre no es una figura tan común.
Hay alrededor de 15 menciones de Dios como Padre en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hay cientos de menciones de Dios como Padre, porque viene Jesús a mostrar precisamente la cara y el corazón de Dios a través de su vida. Entonces podemos ver que Dios sí quiere ser conocido, y es aquí donde vamos a entrar un poquito más al tema de hoy. Voy a saltarme estas que la vimos la semana pasada, los atributos de Dios, como Él es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente. Y no se apuren, voy a subir al grupo de WhatsApp esta presentación en PDF para que puedan tener las notas también. Entonces no se preocupen por ese lado. Pero aquí viene este punto: conocer a Dios. El, el, el yo puedo conocer a Dios, me voy a topar con dos ramas o con dos direcciones de cómo conozco a Dios. Y la primera es la subjetiva, ¿ok? La primera forma en la que yo voy a conocer a Dios es importante, pero es falible. Y es la subjetiva. Es una forma, le voy a llamar de esta manera, incompleta, en la que yo puedo conocer a Dios. La voy a explicar ahorita. Y la segunda es la objetiva, o de forma objetivo. Esta forma es total, es plena, es completa y no tiene fallas. Lo correcto, o la forma que Dios espera que nosotros le conozcamos, es de las dos maneras, es uniendo las dos, dándole como mayor peso a la forma objetiva. ¿Qué es subjetivo? Subjetivo es que algo depende un poquito del punto de vista en el que tú lo estás viendo. Si yo te dijera, te doy a probar una comida, un alimento, y tal vez tú lo pruebas, y a ti tu paladar es más, tiene una tendencia hacia lo dulce, y te doy un chocolate, ¿verdad? Un frappé acá del Tim Hortons o del Starbucks, y lo pruebas y tú puedes decir, es que esto está muy dulce. Y en ese momento le compartes de ese mismo café a otra persona que su paladar es más salado, ¿verdad? O más dulce todavía, y lo prueba y te va a decir, ¿qué estás diciendo? Esto está perfecto, ¿verdad? Esto está balanceado. Es un gusto subjetivo. Hay un sabor que está ahí, pero lo perciben de diferentes maneras y formas. Y es que yo no puedo acercar a Dios y conocer ciertas cosas de Dios a través de la experiencia, pero mi experiencia no es perfecta, y mi experiencia no es capaz de revelar la plenitud de Dios. ¿Sí? Mi experiencia me va a ayudar a mí a tener un encuentro con Dios, pero no voy a poder profundizar en este conocimiento porque es un conocimiento parcial, está limitado a mi forma de ver, a situaciones en las que yo estoy y que yo atravieso. Para mucha gente, te voy a poner ejemplo, mucha gente viene y conoce a Dios en medio de una enfermedad, y entonces se encuentran con el Dios o que los sanó o que estuvo con ellos en este proceso. Y entonces para ellos Dios tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con esta eh, situación. Y para alguien más, tal vez Dios lo conoce en medio de una situación económica muy, muy difícil, en la que no había empleo, y de repente se encuentran con Dios, empiezan a buscar a Dios, y Dios abre oportunidades, y de repente se topan con el Dios proveedor. Y para uno Dios va a ser un sanador, y para el otro Dios va a ser el proveedor. Y mi pregunta es, cuál de los dos es Dios? La respuesta es que los dos. Dios es tanto proveedor como sanador, pero subjetivamente uno lo está experimentando de una manera y otro de otra. De manera que la segunda o tercera vez que el que conoció a Dios a través de la enfermedad vuelve a enfermarse, esta persona tiene una experiencia previa en la que dice, Dios ya trabaja de esta forma, y va a tratar de buscarlo de la misma manera. Y tal vez para él va a ser más fácil creer en un Dios que sana a la segunda o a la tercera vez de tener esta experiencia, que para el que conoció a Dios en medio de la provisión.
Pero si invertimos los papeles, aquel que conoció a Dios por la provisión nunca dudará de que Dios puede hacer un milagro de provisión porque él ya lo vivió. Entonces están viendo a Dios de una forma subjetiva. Sin embargo, lo correcto es la forma objetiva y completa, además de la subjetiva. Y esta forma objetiva y completa es la que vamos a estar viendo, donde el objetivo es conocer lo que realmente es acerca de Dios y su persona. Te voy a dar ahorita un ejemplo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, no importa si creemos o no en Dios previamente, no importa en dónde crecimos, no importa si fuimos cristianos desde chicos o como en mi caso que era católico, pero bueno, nada más de nombre porque no lo practicábamos realmente y luego me topé con el cristianismo o alguien que es ateo. No importa el trasfondo de dónde vengamos, todos los que estamos aquí a lo largo de los años hemos formado en nuestra mente un concepto de cómo es Dios. Y lo hemos recogido a través de la experiencia, lo hemos recogido a través de lo que hemos oído. Si venimos de un trasfondo de iglesia, lo hemos oído de lo que nos enseñaron. Y el problema es que la gran mayoría de nosotros hemos crecido con un concepto formado por terceras personas o ayudado a formarse por terceras personas que muchas veces no ponemos en duda, pero que no es como Dios realmente es. Te voy a dar un ejemplo. Yo muchas veces, antes de venir a tener mi encuentro con el Señor, yo había escuchado de estas experiencias donde Dios permitía que tú vivieras, no solo permitía, sino que Dios enviaba circunstancias muy difíciles a nuestra vida y un poquito apoyado por el libro de Job, esta postura, con el fin de que tú crecieras en tu fe, te desarrollaras y alcanzaras una bendición. Y yo llegué a escuchar testimonios de personas que decían palabras como estas, es que Dios me envió un cáncer para que yo a través de esa lucha yo tuviera más fe y pudiera creer en Él y pudiera encontrarme con Él. Y así algunas circunstancias. Y yo escuchaba eso y yo no ponía ninguna duda porque se me hacía coherente, ¿verdad? A mi forma de ver. Sin embargo, me acuerdo que en una ocasión, en este proceso, orando, me topé este versículo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, ¿qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da un escorpión? Dice, ¿no son acaso ustedes, aún siendo malos hombres, no procuran darle buenas cosas a sus hijos? Y luego dice, ¿cuánto más el Padre no nos dará a nosotros buenas cosas? Y otro evangelio dice, no nos enviará al Espíritu Santo. Y entonces como que hizo un shock ahí conmigo, porque pues no estaba acostumbrado a pensar en ese Dios. Para mí Dios, de repente si quería y si enloquecía, te iba a mandar algo malo, nada más para que sacara algo bueno de ti. Pero cuando me pongo a estudiar y a ver cómo son los padres y los que tengan hijos lo podrán entender un poco más profundo. Y es que uno va a buscar el beneficio y lo bueno de los hijos, aún en medio de una corrección y aún en medio de la disciplina. No atentas contra su vida, no atentas contra su integridad. No hay ningún padre cuerdo en la tierra que diga, mi hijo la regó, ¿verdad? Le voy a cortar las manos para que ya no robe. Ese era el Bronco, ¿no? Que sí quería poner el castigo, pero no a sus hijos, ¿verdad? Uno dice, pues sí, le voy a dar un manazo, le voy a enseñar que esto no, pero no le voy a quitar la provisión, no lo voy a sacar a dormir en la calle sin comida y sin alimento para que entienda y valore. No, no lo hace alguien humano. ¿Por qué el padre haría algo así? Y es uno de muchos puntos, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver que traemos ciertos conceptos acerca de Dios. Otro concepto acerca de Dios totalmente equivocado es cuando estamos cargados hacia el otro lado y decimos, Dios es tan bueno que al final de la historia, con todo y lo malo que yo haya hecho, y si yo no le busqué y yo no le reconocí, al final de todo, su bondad va a perdonarme en el último momento y me voy al cielo. Y entonces estamos omitiendo la justicia de Dios.
donde Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, que ha estipulado una forma de acercarte a Él y ha estipulado un destino eterno para los que le buscaron y le reconocieron y para los que le negaron. Pero nuestra mentalidad de la hipergracia o este amor desmedido nos hace ver donde yo puedo vivir la vida con el estilo que sea mientras yo esté al final, ¿verdad?, siendo perdonado por Dios. Y ese es un ejemplo de muchos otros que vamos a ir viendo a lo largo de estos temas, donde podemos ver que tenemos que tener algo más acerca de Dios. Aquí ya me voy a adelantar un poquito. Ahora, cuando hablamos de cómo es Dios, la única manera de tener una objetividad y la única autoridad para conocer el carácter de Dios, es decir, cómo es Dios en su persona, es su palabra, su forma de actuar, lo que Él pide, lo que Él quiere, las reglas establecidas del juego están en su palabra. Es la máxima y autoridad que tenemos nosotros en la tierra, terrenalmente hablando, para poder conocer a Dios. No es la iglesia ni siquiera. ¿Por qué? Porque la iglesia está sujeta a la palabra de Dios. La iglesia lo que debe de estar enseñando como institución puesta por Dios es lo que su palabra dice. Nosotros como iglesia no tenemos la capacidad de alterar lo que está escrito en este libro o cambiar su interpretación a nuestra conveniencia, sino que lo que aquí está escrito, eso es y es lo que tenemos que creer y enseñar. Y ahorita va a surgir una pregunta: ¿por qué la palabra? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no otro libro? ¿Por qué no otra serie de libros? ¿Por qué la escritura? Y empiezan las dudas y empiezan a venir los pensamientos. No, la Biblia, para empezar, ¿por qué le dicen palabra de Dios si no la escribió Dios, la escribieron hombres? Y no solo fue un hombre, sino que la escribieron más de 20 hombres a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento fácilmente. Y aparentemente cuando tú no conoces la palabra, pudieras encontrar ciertas contradicciones, ¿verdad? Pero cuando tú estudias de una manera sistemática la palabra, te das cuenta que no tiene estas contradicciones. Y es donde vamos a comenzar el día de hoy a descubrir que la palabra de Dios es la que nos puede dar a nosotros una seguridad, porque vemos al menos 8 evidencias de la veracidad de la Sagrada Escritura. Al menos 8, hay más, pero con estas 8 es suficiente para nosotros poder ver porque la palabra es verdadera, y si la palabra es verdadera, no hay por qué no atenderla. La primera pregunta interesante es: ¿la palabra de Dios será la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios será verdadera? ¿No será un cuento así tipo El Señor de los Anillos, que alguien por allá se fumó y lo empezó a escribir y no, ¿verdad? Digo, Tolkien fue muy bueno y C.S. Lewis muy bueno y George Lucas con Star Wars aún mejor. Soy fan de El Señor de los Anillos, Star Wars y todas estas historias. Pero la verdad es que todas estas historias son cortas, tienen agujeros de guión por donde quiera y errores de narrativa. Y cuando tú te vas a la palabra, tú te vas a dar cuenta de estas evidencias sobre la veracidad de las escrituras. Voy a ir viendo una por una y nos quedan todavía como 15 minutos. Yo creo que sí voy a terminar de verlas y las voy a ir desplegando. La primera es esto: el volumen de escritos consistentes de la escritura. Si yo hoy fuera a una escuela de filosofía y le preguntara a un estudiante de filosofía si Aristóteles o Sócrates o Platón existieron, se reirían de mi pregunta, no lo podrían ni en duda. ¿Por qué dan por hecho que existieron? Ahora, ¿sabías tú que de estos autores hay muy pocos textos hoy en día que tú puedas tomar de estos autores? No hay ni 20 textos por cada uno de estos autores clásicos de la filosofía y literatura que tú pudieras tomar para evidencia de que existieron. Sin embargo, de la escritura hay cientos de manuscritos a lo largo de la historia que coinciden entre sí
en narrativa, aunque fueron encontrados en diferentes puntos geográficos, en diferentes lenguajes de origen, ¿verdad? Sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en arameo, en hebreo. Nuevo Testamento se escribió parte en griego, parte en algunas partes en latín, pero estas que fueron siendo traducidas y que fueron siendo transcritas una tras otra y traducidas a diferentes idiomas, tenemos cientos de estos volúmenes completos de los libros que consideramos canónicos. No tenemos una sola copia, tenemos más de cientos de copias de ellos. Eso es lo que en un juicio sería evidencia por volumen. Una cantidad importante que marca que algo está ahí, ¿verdad? Si yo te dijera, a ver, vamos a llevar a un juicio a la existencia de Abimael, y pues empiezan a sacar mis papás las fotos de cuando yo nací, conforme fui creciendo, y tienes un montón de fotos que muestran mi crecimiento a través de los años hasta llegar al punto en el que estoy ahorita, pues tú no dudarías de mi existencia. ¿Por qué? Porque por volumen tiene suficientes evidencias que lo marcan. Bueno, la escritura tiene más evidencia que cualquier otro tipo de texto antiguo escrito, ¿verdad? Es la literatura con mayor descubrimiento arqueológico y tiene una exactitud entre ella, aún las copias escritas, por más que tengan añadiduras algunas como notas al pie, el texto como tal no está siendo alterado. Y eso es muy interesante. Para que fuera una conspiración o para que fuera una obra creada meramente por el hombre es muy difícil. Número dos, la evidencia arqueológica. La Biblia data historias, referencias histórico-culturales, locaciones, ciudades, eventos que la arqueología a través de los años ha ido comprobando como ciertos. Han ido descubriendo lugares que en la palabra están escritos, han ido descubriendo evidencias de hechos escritos en la palabra, han ido descubriendo tumbas de personajes descritas en la palabra, históricos, han ido descubriendo incluso lo que era ciudades completas que entran en la narrativa de la palabra y que hoy en día ya no son funcionales, pero que si tú ves los mapas históricos de la palabra conforme el relato lo vas a ir encontrando, y eso nos da también una certeza y una seguridad, ¿verdad? Nosotros no ponemos en duda la existencia de los mayas, no ponemos en duda la existencia de los olmecas por dos o tres situaciones geográficas, arqueológicas que encontramos. Cuando hablamos de la escritura, es muchísimo más avasallante los relatos y las cosas que están ahí escritas a través de la arqueología encontradas el día de hoy. Tenemos las referencias históricas de hechos y de personajes bíblicos por otros personajes de la época. Por ejemplo, tenemos que Flavio Josefo y Tácito y Jesús describieron en sus escritos la participación de personajes como Juan el Bautista, Herodes, de Santiago, de Ananías y de Cristo. Tenemos a Plinio el joven, que fue un gobernador de Bitinia del segundo siglo, mencionar a Cristo en una de sus cartas. Vemos a Lucian, otro escritor retórico griego del segundo siglo, mencionar a Jesús en sus obras, y el historiador judío Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo, proporciona material indispensable de los escritos y de los testimonios acerca de Jesús y de personajes históricos de su época, además de referencias por otros autores de otras épocas hacia el rey David, hacia el rey Salomón, hacia incluso a Abraham, ¿verdad? Vemos cómo hay todas estas referencias, por lo cual son testigos, digamos, no físicamente vivos, pero que sin ser cristianos y sin tener el afán de propagar la fe, escribieron y dieron legalidad al hecho de la existencia de estos personajes, entre ellos más importante Jesús.
Una de las cosas más importantes que podemos ver también es el testimonio de los primeros cristianos. Hoy ser cristiano en esta parte del mundo es relativamente fácil, no conlleva mucho. De entrada, las iglesias hoy son cómodas. Vas a un auditorio climatizado con pantallas acá bien perronas, ¿verdad? Luces, música, etcétera. Y si es una iglesia más tradicional, sigue siendo un lugar pues relativamente cómodo al que tú puedes ir libremente, digo, en esta parte del mundo, porque en Medio Oriente hay una iglesia perseguida. Sin embargo, en la época de los primeros cristianos, tenemos que recordar que el cristianismo era persecución absoluta. Podemos ver cómo hay testimonios escritos por los romanos de cómo mataban en el Coliseo y en juegos sangrientos a muchos de los creyentes, eran llevados para ser expuestos públicamente y asesinados. Vemos cómo, por ejemplo, Nerón relata en los escritos que hay acerca de él, de cómo él tomaba cristianos, los colgaba en las columnas de su templo, los llenaba de brea, de un tipo de combustible fósil, y los incendiaba y vivos los quemaba simplemente para alumbrar su patio, ¿verdad? Y una crueldad inimaginable. Y vemos cómo en los creyentes de ese tiempo, lejos de no propagarse la fe, creció y se propagó de una manera sobrenatural. Por ahí alguien escribió, ¿verdad? Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Algunos cuantos estarían dispuestos a morir por una verdad, pero solamente una verdad que cambia vidas lleva a tanta gente voluntariamente a la muerte. Sí, la gente tenía el testimonio, el que tanta gente haya sido martirizada voluntariamente por no negar su fe, porque se les presentaba la opción de negar la fe, nos da evidencia de que ellos estaban convencidos de que había esta fe, de que Cristo había existido, y no solo existido, sino muerto y resucitado. Y en esa resurrección vemos una de las mayores evidencias de la deidad de Cristo, pues ningún otro personaje histórico ha resucitado, ¿verdad? Y es donde podemos ver que si Cristo resucitó, cumpliendo así quién era Él, quien decía que Él era, no tenemos por qué poner en duda nada de lo además escrito y relatado por Él o que nos lleva en el texto bíblico hacia la evidencia de Cristo. Si la resurrección es verdad, absolutamente todo lo que conlleva y rodea esa resurrección tiene que ser verdad. No, no hay nada por lo cual lo pudiéramos negar. Congruencia a pesar de diversos autores y épocas. La Biblia son 66 libros escritos por más de 1500 años de tiempo entre uno y otros, y alrededor de 40 escritores en diferentes formas de cultura, en diferente tiempo de la historia, en diferentes contextos. Y toda armoniza en el Antiguo Testamento anunciando que vendría Jesús, y en el Nuevo Testamento viendo a Jesús como el cumplimiento de todo lo anunciado. Eso es imposible de conseguir humanamente. Tú no puedes hacer que personas que no se conocen a lo largo del tiempo de la historia y geográficamente son culturas distintas y en diferentes puntos y en diferentes contextos, escriban acerca de lo mismo. La única forma en lo que esto ocurre es lo que nosotros entendemos como la inspiración divina, donde hay un solo autor hablándole e inspirando la escritura a estos 40 para un solo y mismo mensaje, y teniendo una congruencia que amarra y compacta todo un mensaje como tal. Por eso nosotros le llamamos a la palabra de Dios, porque Dios la inspiró a través de hombres, pero era un autor detrás de esto inspirándolo para que toda concordara correctamente. Entonces, aunque Dios usó hombres como
Dios el autor y es Dios el autor de la escritura. Y para tú tener una congruencia, vuelvo a lo mismo, tan exacta en la escritura, con tanta diferencia, necesitas, pues ahora sí que literalmente un milagro. Y para empezar a terminar, vemos la profecía cumplida. Hay más de 300 profecías específicas en el Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Cristo. De todos esos autores que vimos, todas estas épocas del Antiguo Testamento, hay una continua profecía de Jesús. Y el hecho, alguien hizo el estudio estadístico, el hecho de que solamente 5 de estas profecías se cumplieran en una misma persona, ya es un hecho matemáticamente y estadísticamente muy complejo. Lograr que más de 300 profecías se cumplan en un solo persona es básicamente para la ciencia, para la matemática y la probabilidad vendría siendo imposible. Y aquí vamos a ver algunas. Está en Isaías está profetizado el nacimiento de una virgen en Isaías 7:14. Vemos su cumplimiento en Mateo 1 del 18 al 25. Se profetizó el lugar geográfico Belén donde iba a nacer el Mesías. Esto fue en Miqueas 5:2. Se cumplió en Mateo 2 del 1 al 6. Se profetizó que sería descendencia de Abraham y está cumplido, lo ves en Gálatas 3:16. Se profetizó que seguiría la línea genealógica de David, cuando se le dice a David, de tu trono levantaré a uno que será rey para siempre, y se cumple en Lucas 3:23-31. Se profetizó que vendría de la tribu de Judá, y sigues el árbol genealógico de Jesús, viene de la tribu de Judá. Se profetizó incluso que sería traicionado por el precio exacto que fue traicionado, que eran 30 piezas de plata. Esto se profetiza en Zacarías 11:12, se cumple en Mateo 26. Se profetizó que él ante las acusaciones mantendría una postura en silencio y voluntariamente sería entregado. Se cumplió, se profetizó acerca de su crucifixión, y esto es bien interesante. Cuando tú lees el Salmo 22:16, donde se relata punto a punto la crucifixión, está escrita por el rey David en un año donde el imperio romano ni siquiera se ha formado y el castigo de la cruz ni siquiera se ha establecido como tal. La cruz, el castigo de crucifixión, fue inventado por los romanos y propagado por los romanos. Y cuando se está profetizando parte por parte cómo es este castigo, aún ni siquiera existe. Y luego lo vemos cumplido en la crucifixión. Se profetizó que resucitaría, se cumplió su resurrección. Hay más, hubo testigos oculares de la resurrección, además de los apóstoles y además de los hechos escritos bíblicos. Hay relatos de Flavio Josefo y hay relatos de los que mencioné anteriormente, históricos, apoyando que evidentemente hubo un Jesucristo que fue crucificado, que fue sepultado 3 días y que posteriormente múltiples testigos lo vieron de nuevo. Y la ascensión al cielo también se profetizó y también se cumplió. Y esta es una de muchas. Está escrito que iba a entrar en un burrito a Jerusalén. Está escrito que iba a tomar la última cena en el aposento alto. Está escrito que uno solo iba a ser entregado por el pecado de muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, tenemos el canon bíblico y el impacto histórico en la sociedad. La palabra de Dios es el único libro que ha impactado la sociedad como lo ha hecho, que incluso tenemos hoy en la mayoría del mundo moderno los años divididos en antes y después de Cristo, gracias a la escritura y a los relatos de la escritura, que programas y principios aún de gobierno morales toman la escritura como base, los 10 mandamientos, para poder establecer culturas y leyes en el tiempo moderno. Hay un impacto increíble en la ciencia a través de la escritura, en la educación a través de la escritura, y todo esto es porque, como podemos ver en algunos de estos versículos, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, como te decía ahorita,
y es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y palabras de mismo Jesús, Mateo 24:35 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy en día se ha tratado de destruir la Biblia, se ha tratado a través de los años y de la historia, destruir a la iglesia y destruir las escrituras. Hay lugares hoy donde la escritura no puede entrar y no puede ser predicada. Tú no ves esto con otros libros. Tú no ves que haya un veto o una prohibición para otros libros de otras culturas, de otras religiones, más que únicamente cuando se trata de la palabra. ¿Por qué? Porque es la que tiene el poder para transformar el corazón y sobre todo es a través de la escritura en la que Dios se describe a sí mismo cómo es Él. A través de la escritura, Dios se revela en cómo es Él y por tanto vemos que es la escritura el único medio que yo tengo para conocer objetivamente a Dios. Si yo no quiero, si yo no quiero que me chamaqueen, si yo no quiero que me engañen, que me digan que, ¿sabes qué? Dios es un ovni que va a pasar por nosotros a finales de marzo y todos vamos a tomarnos este jugo con veneno para que entonces nuestras almas pase la nave y se las lleve, como pasó en un culto en Estados Unidos por ahí de los principios del 2000. Y yo no quiero que vengan y me digan, mira, aquí te vendo esta agua bendita del Jordán, donde vienen gotas del sudor de Jesús. Con esto, si tú me entregas tanta cantidad de dinero y tú le vacías esto en tu casa o en aquel enfermo, tú te vas a ser sanado y solo se aprovechen de ti. Si tú no quieres que te presenten a un Dios diferente al Dios verdadero que está en la palabra, es la palabra la que tienes que conocer, donde Él mismo dice, así soy yo, así hago las cosas y estas son mis reglas. Y va a llegar un momento, obviamente, donde yo no voy a estar como hombre de acuerdo con ciertas cosas que están ahí. Sin embargo, si yo quiero abrazar la verdad es una sola y no es subjetiva. La verdad descarta por sí sola las demás aparentes verdades. Y entonces yo voy a tener que tomar una decisión y es ver que esto es verdad y someter mi vida a ella o saber que es verdad y no querer someterla. Sin embargo, es una decisión personal y yo te aconsejaría que si te das cuenta que la palabra de Dios es verdad, aunque a veces no nos guste, a nadie le gusta cuando dice, perdona a tu enemigo, ora por el que te maldice, bendice a aquel que está en contra de ti. A nadie nos gusta eso. A nosotros nos gustaría, ¿verdad?, que dijera, a mí es la venganza y te doy chance de que tú la ejecutes, ¿verdad? Nos gustaría que la escritura dijera eso. Nos gustaría que la escritura nos indicara una forma mágica para poder hacer ciertas cosas. Sin embargo, la escritura nos habla de que si queremos ser los mayores, si queremos tener un liderazgo, tenemos que servir, tenemos que humillarnos, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Y son principios que van en contra precisamente de la cultura del mundo y de los principios establecidos por el mundo. En México tenemos una frase, ¿verdad? El que no tranza, no avanza. Cuando la escritura dice todo lo contrario, ¿verdad? La escritura dice que pongamos nuestra fe en Cristo, que hagamos lo correcto y que veamos cómo Dios actúa y obra en su tiempo y en sus maneras. Por eso mismo, no es fácil seguir la escritura, no, no es fácil. No es cómodo, muchas veces no es cómodo. ¿Hay vida eterna en ella? Sí la hay. Y al conocer la escritura y vas a conocer al creador de la escritura. Y es ahí donde empieza esta relación personal con Dios, donde pasas del punto donde es hago o no hago, al punto donde me relaciono con aquel que creó todo y que se está dando a revelar a mí, a sí mismo, por medio de la escritura.
Y entonces entras en este concepto de relación y no de acción. ¿Sale? Entonces, pues por mi parte ahorita es todo. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios. Yo creo que ya hablé bastante, me aventé básicamente 50 minutos sin callarme. De mi lado no tú, Abimael. Nada más si me puedes agregar al grupo de WhatsApp. Vale, tiene otro WhatsApp, no es el mío, pero pido que te agreguen y ahí vamos a estar subiendo todas las cosas. Mari, Salva, andan todavía por ahí, Ok. se me perdieron, se durmieron. No, todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, la parte padre de hoy es que esta sí se grabó, le comentas ahí a Anaís, y yo creo que la voy a estar subiendo, tal vez a YouTube, pero creo que antes de que la suba a YouTube, hay una forma en la que le puedo pasar el link a ustedes y ustedes la pueden ver otra vez, así como se grabó. Entonces, la voy a estar compartiendo por ese medio, la voy a estar subiendo al grupo de WhatsApp y ya estaré viendo cuándo la puedo subir al YouTube. Siéntanse libres de compartirla, Daniel, si la quieres compartir con la gente en tu iglesia, siéntete libre de compartirla también. Si en algo les puedes funcionar el estudio, pues adelante, para eso es. Gracias, Abimael. Vale. Bueno, pues mis estimados, me despido de ustedes. Sé que algunos de ustedes ahorita tienen todavía asuntos familiares o de trabajo, pero fue un gusto verlos por aquí. La próxima semana nos estamos viendo y ahí estaremos compartiendo el link y todo como el día de hoy. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.